estoy comentando cosas desde el punto de vista psicológico, todos los viernes de 5 a 6:30 de la tarde más o menos, en el Instituto Americano Cultural, que me patrocina, no sé por qué, ¿será porque recibo su dinero? Bueno, también tengo un programa de radio con esta universidad que lleva a la realidad una mirada psicoanalítica. Y para eso es muy importante que, más allá de ponerme atención, pues yo les pediría que ensimismen mis palabras y las vayan pensando ahora sí que para sí mismos y traten de reconocerse en lo que poco a poco vamos a ir contemplando. ¿Les parece? Voy a procurar ser mesurado en la terminología porque al final eso es secundario. Aquí lo importante es que se vaya comprendiendo todas esas cosas que vamos a ir diciendo. ¿Estamos? Bueno, pues primero quiero decirles que cuando una persona nace, cuando un niño nace, su primer contacto con el mundo exterior, digamos ese pasaje del útero social, habiendo egresado pues del útero materno, implica ya un primer contacto agresivo en el nacimiento. René Spitz, en un libro que se llama El primer año de vida, plantea que hay dos angustias que el niño tiene cuando pequeño es. La primera, la angustia de nacimiento, justo en el momento de nacer, que además hace un súper esfuerzo. Me parece que es el primer trabajo no remunerado que un sujeto tiene, ¿verdad? El gran esfuerzo. No estoy hablando de la mamá, estoy hablando del niño, que también por supuesto, la mamá ha de tener gran esfuerzo, ¿verdad? Bueno, y hay un segundo momento a la edad de los 8 meses, a lo que se hace llamar la angustia del 8º mes, obviamente. Pero ¿qué sucede? Lo voy a ir explicando poco a poco. Decía que cuando el niño nace, su primer contacto con el mundo exterior, afectivamente hablando, es decir, ese contacto afectivo, significativamente hablando, es con mamá. Mamá. Ustedes ahora podrían preguntar, de hecho ya lo hicieron, ¿y qué pasa si mamá no está? ¿Qué pasa si mamá murió en el parto? Entonces, pues, ¿con quién tiene ese contacto? Siempre hay alguien que va a ocupar la figura materna. Es decir, mamá no siempre es esa señora, lo digo peyorativamente nada más para que se entienda. Mamá no siempre es esa señora gorda que hace tortillas y nos grita a comer. Esa es mi jefa, ¿sí? Pero mamá es la que yo tengo introyectada como la imagen que me da y me ha colocado en mi inconsciente el estereotipo del amor. Porque como mamá, quien tiene la función materna, me enseña a amar, así voy a poder también copiar, digamos, en ese sentido, repetir el esquema de lo que es el amor. ¿Estamos de acuerdo? Ok. El contacto que el niño tiene con el mundo exterior, recuerden que estamos hablando desde el punto de vista psicoanalítico, es por medio de la nutrición. Es decir, el niño apenas nace, va a buscar a la mamá para nutrirse. ¿Estamos? Y quien es mamá acá sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Al niño nadie le dice justo al nacer, mira hijo, tú tienes que cuando recibas el cuerpo de tu madre, voltear hacia la derecha, girar la cara a 45 grados, abrir la boca y succionar ese pezón. A ningún niño le dicen eso. Sin embargo, lo hace de una manera natural. A este primer momento le vamos a llamar, como todo en lo animal, instinto. ¿Estamos de acuerdo? Ok. El asunto es que este niño no solo se nutre corporalmente, sino también nutre su alma. Y al nutrir su alma, entonces esta primer iniciativa instintiva tiene un trastoque y cambia la ruta de lo orgánico a lo afectivo. Es decir, ahora este concepto pasa de ser el instinto a ser la pulsión. ¿Estamos? La pulsión como esa energía que está entre lo anímico y lo corporal y que es esencia en sí mismo como motor para mover psíquicamente a un sujeto. Ojo, porque he dejado la parte orgánica, no es mi terreno, muy seguramente el médico, el doctor nos puede dar una explicación orgánica. Yo vengo a hablar en otro terreno. Es más, le voy a decir lo que le digo a mucha gente. Antes de escucharme, saque algo para que empiece a fantasear conmigo, porque esto es un asunto muy simbólico, no es tan tangible como podríamos estarlo esperando. ¿Queda claro? Ok. Estamos hablando ahora de la pulsión. Esta energía, llamémosle ahora energía psíquica, que tiene una cualidad en sí misma. Es decir, tiene en este quantum de energía una representación.
una representación. Y para entender la representación les voy a pedir a todos que cierren esos ojos que la naturaleza les dio. Cierre esos ojos, como dijera en la película de Pedro Infante, que cierre esos ojos, ¿sí? ¿Ya? Ok, ahora sin abrir los ojos, vuélvame a mirar, sin abrir los ojos, abra sus ojos. Eso que acaba usted de vivir es una representación, es decir, volvió a presentar una imagen, la volvió a presentar. De hecho, tendría que decirles que el lenguaje es muy importante. Representar es volver a presentar, porque re significa volver a, ¿o no? Así que pónganse abusados cuando alguien les diga que los invita al cine y pasa a recogerlos a X hora. Seguramente implicaría llegar más temprano, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces decía que este quantum de energía representado se llama pulsión. La pulsión tiene dos vertientes particulares. Una que es por autoconservación y que después vamos a entender como pulsión de vida, a la que conocemos como erótica. Por eso es la pulsión de eros, por erótica. ¿Estamos? Recuerde que el niño se vincula afectivamente con mamá. Después vamos a entender por qué erótica y después lo vamos a llevar a un asunto sexual. Dije sexual, no genital. Son dos cosas distintas. ¿Estamos? Muy bien. Esta pulsión, digamos, tiene estas dos vertientes, la erótica y otra que tiene que ver con la agresividad. Es decir, la pulsión de muerte, conocida como Thanatos. Entonces, hay dos tipos de pulsiones, eros y Thanatos. La pulsión de vida y la pulsión de muerte. Thanatos tiene la característica de estar en contraposición a la de vida, por eso es la de muerte. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí se juega una energía de agresión. Ahí podríamos empezar a explicar al delincuente desde el punto de vista psicoanalítico. ¿Estamos? Yo no vengo a contradecir nada, ni al contrario, vengo a aportar la mirada psicoanalítica. ¿Estamos de acuerdo? Ahí podríamos empezar ya a pensar en un delincuente. Estábamos explicando el crecimiento del niño en vínculo con su madre y en ese sentido, por la oralidad, porque es el medio por el cual está comiendo a esta etapa, eso lo vieron en la preparatoria, lo han de saber, lo han de recordar, la etapa oral. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ahora el niño crece y por naturaleza biológica, el niño es invitado ahora por mamá a que sus residuos fecales ya no los deje en el pañal. Y entonces hay una contradicción interna en el niño, es decir, lo que antes para el niño era un privilegio hacer porque mamá le hacía fiesta, y quien es mamá ya lo sabe, que cuando el niño defeca o tiene micción, mamá va, lo cambia y al tiempo que lo está acariciando y le dice cosas lindas, ¿no? Y lo apapacha y le dice, ay, qué bonito, mi hijito, mira, hiciste caquita, qué bonito, ¿sí? Y yo veía a la abuela como hasta revisaba a ver si lo que había comido no le había hecho daño, lo tocaba, ¿sí? Bueno, no tanto, ¿verdad? No tanto. Bueno, el asunto es que el niño entendía que hacer del baño era muy importante, hasta mamá estaba agradada. De tal suerte como que ahora cuando la mamá lo invita a ir al baño, fuchi caca, no nene, tú tienes que ir al baño, siéntate allá, tienes que hacer esto, entonces el niño cae en una contradicción. ¿Cómo es posible que primero me invitas a hacerlo para ti y ahora esto ya no te gusta? Lo que antes era un regalo, ahora es un atentado. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que reconocer esta etapa. Ahora ya la zona erógena ya no es la boca, es el ano, por la significación que socialmente le estamos dando. ¿Queda claro? En ese sentido, ahora la etapa anal es muy importante, pero recuerde que el primer momento era muy afectivo, así que mamar era muy importante para el niño. Eso podría explicar por qué cuando uno tiene una pareja, lo primero que quiere hacer es también usar sus labios para besarle o para, se llama felatio cunilingus, ¿no, doctor? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, ya hay algo que se llama fijación y que estamos reproduciendo cuando adultos somos. Ok, ahora en la etapa anal, dije la zona erógena ya no es la boca, es el ano. Y entonces este esfínter tiene una particularidad, que tiene una sensación, ya dijimos, de gratitud y al mismo tiempo de violencia, de agresividad. ¿Se comprende lo que estoy diciendo? Y
ahora vamos a entender una parte de esta analidad como sádico anal, es decir, con agresividad implícita. Usted observe que los niños cuando están en la escuela, muchas de las veces son llamados por la directora de la escuela porque resulta, señora, su hijo mordió, ¿sí? Es decir, muestra agresivo y se muestra agresivo ante la contradicción. ¿Por qué? Porque eso lo ha entendido cuando mamá lo incitaba, por ejemplo, a defecar y después a no hacerlo en el mismo lugar. Lo mismo pasa con el eructo. La mamá no dejaba de apapachar al niño hasta que eructara. Ahora tiene 15 años, el niño eructa en la mesa y lo regañan. Entonces ahí hay una gran contradicción también. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, el niño de 15 años lo entiende. A los 2 años eso es incomprensible todavía, por el desarrollo cognitivo. Es decir, hay algo que tiene que ver con el aprendizaje y que en este momento el niño no es capaz de comprender. No porque sea tonto, solo es niño y hay etapas de desarrollo cognitivo y eso me parece que ya no hay que explicarlo, ¿verdad? Bueno, estoy yendo muy rápido porque quiero llegar a la edad de 3 y 5 años del niño. Ahora resulta que el niño, por disposición social e incluso de higiene, que el niño se bañó durante todo ese tiempo con papá o con mamá indistintamente, ahora por una situación que tiene que ver con el pudor que los padres transmiten, oye, es que mi hija ya está grande, ya no dejes que se bañe conmigo, ya báñala tú. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos escuchado a mamá que le dice al papá, habla con tu hijo, ustedes son hombres? Y empiezan esta situación de redes sociales que parece que tiene que ver con el género, ¿verdad? Bueno, la cosa se complica porque ¿qué creen? Que ahora entre los 3 y los 5 años los niños pasan a otra etapa, a una etapa donde ahora ya no es la boca la zona erógena y tampoco es el ano, ahora se lleva y se dirige directamente a los genitales. Pero ¿qué creen? Que resulta que los genitales no es en general. Resulta que tiene una primacía el genital masculino y esta tiene una explicación. Tiene una explicación porque el genital masculino es evidente. El genital masculino, a diferencia del femenino, no es evidente. Y el niño dice, ¿tú no tienes? ¿Sí? ¿Tú no tienes? Es que yo tengo ¿tú no tienes? ¿Sí me explico? Claro que la niña podría decir, sí, pero con uno de estos yo de esos puedo tener los que quiera, ¿verdad? ¿Sí estamos? Y entonces para las mujeres que leyeron estos textos allá por 1974, ¿sí? Que textos que ya estaban desde los 1900, pero de repente alguien le dio por volverlos a leer, y son las feministas, no entendían el concepto de inferioridad clitoridea, ¿sí? Todos sabemos que el clítoris es, digamos, el órgano que después se llama desarrollo por el crecimiento, pero en realidad está atrofiado y se convirtió en el pene. Estamos de eso, ya me parece que ya lo dijeron hace un momento, ¿verdad? Entonces, el genital femenino es en primera instancia para ambos y después es el genital masculino cuando el clítoris tiene este desarrollo y que descendieron los ovarios y se convirtieron en testículos. ¿Estamos de acuerdo? Por eso el sexo débil no es una mujer, hijo, es un hombre. El sexo débil es un hombre, porque mientras los hombres tienen dos, las mujeres tienen 2 ovarios, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el varón es el sexo débil. ¿Estamos? Ok. En este momento la etapa ya no le vamos a llamar oral por la boca ni anal por el ano. Esta se tendría que llamar penal o cosas así, ¿no? Pero no, se llama fálica, la etapa fálica. ¿Por qué? Porque no estamos hablando del pene, sino de lo que el pene significa en su tenencia, es decir, por portarlo. ¿Estamos de acuerdo? Y voy a hablar de esto simbólicamente, recuérdelo. En este momento, en la etapa fálica, el niño entiende que tener y poseer un pene le implica privilegios sociales. Privilegios sociales que la madre o el padre en la casa dictan aún sin darse cuenta. Y ustedes lo saben porque de eso se quejaron. De eso se quejaron cuando el niño podría salirse a jugar y la niña no, porque eres niña, ¿no? ¿Sí estamos? Y el niño puede andar subiendo, corriendo, bajando, sudando y no pasa nada porque es niño, pero tú no puedes hacer eso. Mira, ya estás sudando. A ver, pareces niño, mira nada más cómo estás jugando. Y la mamá y el papá se ocupa de darle un mensaje de que porque eres niña tienes una función distinta. Y entonces, esto aparejado a la diferencia anatómica,
entonces pareciera ser que quien posee un pene tiene esos privilegios. Más grandes después, a la hora de la comida, el niño se levanta, ¿sí? Ya me voy, gracias. Y la niña que va a hacer lo mismo, la mamá le dice, no, mijita, usted quédese aquí conmigo, me tiene que ayudar, ¿verdad? Y entonces vuelve la niña a someterse a la aportación del pene, porque como no lo tiene, no tiene esos privilegios. En ese sentido, inferioridad clitoridia, ¿se comprende? Muy bien. Y bueno, es obvio que cuando el adolescente llega con papá, después de que llegó el hermano, y el hermano que le dice a su papá, oye papá, ¿qué crees? Acabo de conocer una chava en la secundaria. No, llegó una chava a tercero. Ay, deberías de verla, papá. Ese es mi hijo. Bien, hijo de tigre, pintito, ¿verdad? ¿Sí estamos de acuerdo? No, bien, hijo, excelente, muy bien. Oye, ¿y qué, hijo? ¿Ya le diste sus besotes? No, papá, pero, pues aviéntese, mi hijo. Pues, usted puede, mire, yo a su edad, y empieza el asunto. ¿Sí? Más grande le dice, vaya, hijo, ándele, pues, mire, estas son las llaves del coche y esto se llama condón. Ándele, mijo, échele ganas, ¿sí? Haga el apellido de su padre mejor todavía. ¿Estamos de acuerdo? Pero resulta que llega la hija, la hermana de este muchacho, llega con su padre y le dice, papá, acabo de conocer a un chavo. No, hombre, deberías de verlo. ¿Qué? No, ya cambia radicalmente la situación. No, papá, pero es que está bien guapo, está hermoso, deberías de verlo. Y me invitó. No, ese pendejo, ¿qué? No, usted no sabe ni lavar sus calzones. No, árale, va para adentro. ¿Se comprende? La posición de ser niño o ser niña es distinta. Y la diferencia es anatómica también. Hay un texto, no tienen por qué leerlo, mejor créame para que no tenga que ir a leerlo, que se llama Algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica de los sexos, ¿sí? En ese sentido, el niño pareciera que tiene entonces los privilegios, ¿sí? Esta sociedad, ya lo escuchamos hace un momento, es masculina, las leyes son masculinas, ¿sí? El discurso es masculino, ¿sí? De hecho, yo podría decirles ahora, me meto en problemas, pero ni modo, así es esto, la mujer no existe. Sí, no existe, ni se sorprenda, la mujer no existe. Existen las mujeres, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hay muchas mujeres. Sin embargo, el hombre sí existe. El hombre, si yo le digo el hombre, ¿en quién piensa? Dicen yo, no. A ver, escuchemos, en el lenguaje está, cuando nosotros leemos la historia, cuando leemos lo que sea, cuando el hombre apareció, es decir, en el lenguaje el hombre es todo. No dijeron la mujer. Es más, se dice Adán y Eva, no dicen Eva y Adán. ¿Sí estamos de acuerdo? Es un asunto inconsciente. El hombre tiene una presencia mayor, tiene una presencia muy fuerte en esta sociedad. Y hay que... Debería de ser el ser humano. El ser humano debería ser. Sin embargo, es el hombre. Pero además la mamá subraya nuevamente la situación. A ver, hija, te voy a pedir que ya le digas a este muchacho que ya se vaya. Ya va a llegar tu papá. Y entonces, si mamá, que es bien mi mamá, y ella se somete a la ley del padre, entonces, ¿quién tiene la autoridad? Papá. Hasta ahorita, ya después vamos a pensar cómo se cambian los roles, ¿sí? Hasta ahora mamá dicta que papá tiene un lugar. ¿Se comprende? Muy bien. Mamá es la única que anuncia al padre y le da lugar, pero también al mismo tiempo es la que lo puede invalidar, ¿eh? No le hagas caso a tu padre. Ya ves cómo es. Y entonces la autoridad se difumina. Y esos son elementos que van a ir constituyendo después lo que es la personalidad. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. En esta etapa fálica, decía, el niño, por consecuencia de haber estado en constante vínculo con su madre durante tanto tiempo, desde el embarazo, digamos, que a la madre la reconocerá después por su ritmo cardíaco, su temperatura, etcétera, esa que seguramente se registró mientras él estaba intrauterinamente, ahora socialmente lo comprende y lo asocia cognitivamente. Pasarán ciertos procesos para que así sea, no es en automático. Regreso a la etapa fálica. Ahora en esta etapa donde dije que la primacía son los genitales y fundamentalmente el masculino, porque es evidente, los niños tienen esta particularidad de que al estar en constante apego con su madre, niños y niñas, tienen una relación tan afectiva, dije que era la introyección del estereotipo, digamos, el modelo de amor. El modelo de la persona amada. De tal suerte que en esta etapa el niño se enamora
de mamá. Esto del enamorarse es una palabra que para entenderlo hay que decirla, porque es un proceso psíquico inconsciente que no necesariamente es enamorarse. Pero bueno, el niño se enamora de mamá. Se enamora de mamá, pero ¿qué cree? Que se enfrenta a 3 prohibiciones naturales que el ser humano tiene, que nadie le obligó a no llevarlas a cabo porque son prohibiciones naturales. ¿Cuáles son esas? El incesto, la antropofagia y el parricidio. Es decir, no matarás a tu padre, no ingestarás carne humana y no poseerás sexualmente a tu madre. Eso nadie lo hace. ¿Quién de aquí tiene sexo con su padre o con su madre? Hasta escucharlo hace como que yo diga, ay, ¿qué es esto, no? Con la del otro sí. ¿Sí? Con la del otro sí. Oye, ¿tú tienes sexo con tu mamá? No, pero con la tuya sí. ¿Sí me explicó? Pero porque ahí no habría incesto. ¿De qué se acordó, señorita? ¿Sí? Incesto, antropofagia y parricidio. ¿Estamos? Entonces el niño llega al límite por estas 3 prohibiciones. Pero no llega al límite de manera casual. No llega al límite de manera casual. Es decir, cuando el niño se enfrenta al enamoramiento, aparece el padre simbólico ese que la mamá coloca cuando dice, ya viene tu papá, así que compórtate porque ahí viene tu papá, córreme ese muchacho, lo que ya les estuve platicando, donde el papá tiene un lugar, entonces el padre es el que viene a hacer el corte, la separación, ¿sí? La separación de una célula que podríamos llamarle célula narcisística porque estaba integrada narcisísticamente, es decir, el único y verdadero amor es el que tiene la mamá con su hijo. Si ustedes me preguntan, ¿qué es el amor? Yo le diría, desde el punto de vista de la lingüística y de Lacan, psicoanalista francés, que el amor no existe de entrada y si existe es dar a quien no es lo que no se tiene. A ver, ¿cómo es eso que el amor es darle a quien no es lo que no se tiene? Esto es muy simple. Yo le doy a quien no es porque esa persona con la que yo estoy enamorado no es de quien verdaderamente estoy enamorado. Estoy enamorado de la imagen inicial que yo tuve con mi madre, por eso usted se parece a su suegra. Claro, porque él estaba buscando a su madre de la que fue separado. Y para eso recurro al mito platónico, ¿sí? Al mito platónico de los andróginos, esos seres perfectos que eran esféricos y en su corporalidad contenían ambos sexos, mismos que se rebelan ante los dioses y los dioses deciden castigarlos. El castigo es dividirlos por mitad, es decir, una parte genital por un lado y la otra parte genital por otro lado. A partir de ahí, una mitad está en la constante búsqueda de su otra mitad complementaria. Por eso es que ustedes se atreven a decirle a alguien, oye, yo ya te amaba y no te conocía. ¿Sí? Claro, claro, porque yo ya siento que desde hace mucho te conozco, ¿sí? Y no solo eso, nos atrevemos a comprar un corazoncito que dividimos en 2, tú te llevas una mitad, yo la otra, y cada que nos veamos nos reunimos y completamos la célula.